Yo, profe, ¿no es la tasa de cambio de cualquier propiedad extensiva en un sistema? Eso me lo dices porque lo estás leyendo, lo tienes en tu mente. No, no te preocupes, si lo estás leyendo no hay inconveniente. Nada más quiero saber que efectivamente si lo tienes claro o igual, que lo reconozcas tú mismo, ¿no? Que digas, ah, sí, sí, a mí sí me queda claro. No, es que, bueno, sí me queda claro, pero lo leí por los nervios para no equivocarme. Tranquilo, tranquilo que eso no es examen. Muchísimas gracias por la aportación. Solamente imagínalo, cierra los ojos, imagina eso que acabas de leer sin necesidad de que sea tal cual, tan punto y coma, pero pues que imagina una propiedad que está dentro de un espacio que le llamo sistema, es cerrado por lo que hemos acotado y entonces me imagino cómo varía esta propiedad al interior. Lo asocio con la masa, por ejemplo, y digo, ah, bueno, pues una masa dentro de un espacio cerrado no cambia con el tiempo. Pero hay otras propiedades que pueden cambiar, como el momento lineal o como la energía. La energía es fácil de imaginar porque puede ser que tenga una tacita de café, de agua, simplemente la meto al micro y entonces le estoy añadiendo energía. Y entonces esto hará que la temperatura incremente. Ah, bueno, entonces hay algo que con respecto del tiempo cambia. Ok, muchas gracias. Y luego, este término es fácil, pero, y este también, nada más que como está escrito de una manera diferente, aquí tal vez podemos decir casi lo mismo que la vez anterior, pero con su particularidad. A ver quién me apoya en este término. Primer término del lado derecho. Es la variación de la propiedad extensiva en un volumen de control con respecto al tiempo. Ok, eso, por qué sabes que es la propiedad extensiva? Si yo aquí estoy viendo una eta, y para mí eta, según lo que escribimos, es la intensiva. ¿Por qué tú dices, es la intensiva? ¿Por qué tú dijiste extensiva? Porque la propiedad extensiva se puede, digamos, establecer con la propiedad intensiva multiplicándola por un diferencial de masa o por una masa como tal. Te agradezco mucho y queda esto grabado para todos los demás. Muchísimas gracias por la aportación. Así de claro debe de ser, ¿no? Me dijo una propiedad extensiva. De momento yo pensé, dije, y tal vez lo está leyendo, no se preocupen, pero por eso me quedo pensando, bueno, ¿y por qué dices que es extensiva si aquí yo veo una intensiva? Y probablemente a alguno todavía no le quedó suficiente claro, sobre todo si estamos distraídos o no nos concentramos en lo que nos dijo el compañero, pero efectivamente, esto es la variación de una propiedad extensiva y luego, no sé si me dijiste dónde es que se daba esa variación de la propiedad extensiva. En el volumen de control. Muy bien, la particularidad que habíamos mencionado, que es esto, diferente de esto, está escrito de manera diferente, obviamente, porque aquí la ponemos en términos de poner sobre la mesa que voy a hacer un pastel y tengo harina, tengo huevo, tengo leche y todo lo que lleve, a tener esa misma mesa un tiempo después, pero con el pastel cocinado y hasta adornado. Es lo mismo, pero no está constituido de la misma manera. En una la veo disgregado y en otra lo veo como ya, pues el pastelito como tal, ¿no? Ya listo para comer. Bueno, muchas gracias. Vamos con este otro término y alguien que me apoye en decirme la interpretación física de este término de aquí. Es el flujo de la propiedad extensiva en la superficie de control. Ok, ok, me parece bien. Flujo, no sé si sería conveniente agregarle alguna palabrita allí. ¿Flujo neto? Flujo neto, Neto. ¿sí? Exactamente, flujo neto para que reconozcamos que esto es la suma de dos superficies, que hicimos una deducción de dicha ecuación y pues ahí quedó. Entonces,
Mm, podríamos ir abarcando cada uno de estos términos, pero no quiero yo gastar más tiempo, sino mejor dejarlo a ustedes, ya con esto que me abonaron en cada término de la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, ya estamos del otro lado. Muchas de las veces luego preguntan, profe, ¿se va a poder sacar formulario en el examen? Primero, formulario, pues no, esto no es una fórmula, es una ecuación que la trajimos de un principio bien sencillito, bien sencillo. No sé si recuerdan desde dónde fuimos haciendo la deducción de esta ecuación, o sea, cómo fue, vaya, nuevamente regreso al tener, ahora no un pastel, sino un pan, por verlo de manera diferente. Para tener un pan sobre la mesa, ¿qué implica? ¿Cuál es el origen? El origen de un pan sobre la mesa. Sería de nada más tener los ingredientes. Ajá, pero podría pensar todavía más atrás. Desde el trigo o la harina. Ajá. La harina de trigo, este pan ya está bien intencionado, que sea de harina de trigo, qué bueno. Este, mencionó el grano, o sea, hay un origen primitivo de dicho producto, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Nada más por pensar algo, ¿no? Se me vino a la mente así de sencillo, ¿no? Es que nosotros partimos, sin escribir tanto, que una derivada con respecto del tiempo es igual al límite cuando delta de t tiende a cero, de bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, desde ahí nosotros fuimos haciendo una deducción de dicha ecuación. Entonces, para que la tengan en mente. La interpretación física, anotarla, lo dejo a ustedes de tarea para que lo hagan y los tengan lo más claro posible. Y yo poderme pasar a la ecuación de conservación de la masa, a menos que tengan algún comentario. No, creo que no, profe. Va, muchísimas gracias. Ecuación de conservación de la masa. Cuando tenemos la ecuación de conservación de la masa, decimos que n es igual a m y por lo tanto eta es igual a 1. Entonces, del teorema de transporte de Reynolds, del teorema de transporte de Reynolds, tendríamos que, voy a escribirlo por separado para que no se vea raro, la derivada de m con respecto de t para un sistema es igual a 0. a 0, ¿verdad? Eso ya me queda muy claro. Entonces, en el caso del teorema de transporte de Reynolds, que es lo que estoy diciendo aquí, 0 sería igual a, o sea, es el primer valor de la derivada. Este 0 lo voy a sustituir por lo que corresponde para el caso de la conservación de la masa. Y luego entonces sería igual a la integral del volumen de control de eta, pero eta vale 1, de ρ por el diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control de eta, que vale 1, que multiplica a ρ por v punto diferencial de área, que esto es vector también. Esta ecuación también es importante que la guardemos porque con ella podemos trabajar. Bueno, y entonces estaba comentando que me decían luego si se podía sacar Profe, ¿no faltó la derivada formulario. parcial en el primer término? Una derivada parcial, tienes razón. Aquí esto lo cambiamos, qué bueno que están muy atentos, una derivada parcial. Ahorita ya la coloco, muchísimas gracias. La parcial con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de ρ diferencial de volumen. Muchas gracias.
no es necesario que yo me sepa que tenga un listado de ecuaciones para resolver el problema, sino que me sepa esto, únicamente el teorema de transporte de Reynolds. Con esto yo puedo deducir las ecuaciones que voy a utilizar. Aquí vamos a utilizar algunas particularidades para cuando la densidad, bueno, tenemos estado estable, vamos a explicar el estado estable. Díganme cuál es el concepto de la palabra estabilidad. Que no No hay un varía, cambio. ¿Cómo? que no varía. No varía, no es suficiente, tenemos que decir algo más todavía. No hay un cambio con respecto al tiempo. No hay un cambio con respecto del tiempo. Por ejemplo, una estabilidad económica, una estabilidad política, una estabilidad emocional. ¿Alguien de ustedes es estable? No me contesten si no quieren hacerlo, ¿no? No hay problema. Lo único que lo único que quiero es que pensemos en la palabra estabilidad y que entonces la entendamos como algo que es uniforme. Bueno, no uniforme, porque luego voy a utilizar la palabra uniforme para más adelante, que es eso constante, pero constante con respecto del tiempo. Entonces, podemos asociar la estabilidad a muchos conceptos, ¿no? Ya lo dije, económico, político, estable en su carrera, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Hay una posibilidad de estabilidad o inestabilidad, ¿no? Que conforme avanzan los semestres o avanzan los parciales, pues el resultado va para arriba y para abajo, ¿no? O sea, que cambia. Ni muy bueno que sea estable, ni muy malo, porque si estamos muy abajo, pero somos estables, pues uno podría decir, ¿y cómo te va en la escuela? Bien, estable, ¿no? Sí, estable, pero a lo mejor andamos en números abajo, ¿no? Números rojos. Bueno, entonces en base a ello, quiero que me digan, a ver si pudieran comentarme algo acerca de este primer término, ¿cómo lo interpretarían? ¿Qué les dice este primer término? Que la velocidad es constante. Por lo tanto, la derivada de una constante debería ser cero. Bueno, es cero. Pero ¿cuál velocidad? No, el volumen. Que el volumen es constante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? El volumen es constante, es lo que nos apoya aquí el compañero. ¿Creen que eso es lo que... Bueno, yo nada más preguntaba sobre el término en general, pero ya lo asoció, está bien, con la parte de la estabilidad. ¿Qué me dice este término? ¿Qué implica? Ya me lo habían dicho allá arriba en el teorema de transporte de Reynolds, pero ahora lo necesitamos muy particularmente con respecto de la masa. ¿Qué me representa este término? Un cambio en la Tasa de masa. cambio de la masa en el volumen de control. ¿Algún ejemplo particular de eso? ¿Algo que sea bien ilustrativo? Pues, por ejemplo, que tenemos un tanque de gas. Entonces, el tanque es, digamos, el volumen de control. Y si abrimos una válvula, el aire se escapa. Entonces, ahí habría un cambio de la masa. Ok, perfecto, así. Lo podemos ver en ese tanque que me acaba de mencionar, lo podemos ver, por ejemplo, en un tinaco. La cantidad que está dentro de ese volumen de control puede ser constante o puede ser variable. Lo más general dentro de la vida es que en un volumen de control las cosas sean estables o inestables o transitorias. Estables. Lo más común Transitorias. es transitorio. A ver, ahí tengo dos opiniones. A ver, más votos.
transitorias. Transitorias, ¿es lo más común que sucede en la vida? Tengo 2 de transitorio, pero tengo 35 alumnos, debería tener 35 opiniones, en este momento 32. ¿Qué es lo más común que suceda? O sea, que sean estables o que sean transitorios. Ya nos pusieron un ejemplo de un tanque de gas, un tanque, el del... Transitorios. Transitorios. La cuestión económica, ¿creen que sea estable o que sea transitoria? Transitoria. 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 Político, transitorio. La cuestión emocional, lo más común es que sea transitorio, ¿no? Si permanecemos en un mismo estado de ánimo siempre, pues creo que es algo difícil de lograr, ¿no? Y a veces también requiere ciertas emociones la vida, ¿no? O sea, no puede ser así nada más, todo igual, monótono, aburrido, ¿no? Es que el mundo se mueve de manera transitoria, pero podemos llegar a considerar casos donde lo que estamos estudiando al interior de ese espacio que estamos estudiando, que en este caso se llama volumen de control, permanezca siempre constante. Entonces, aquí efectivamente me dice que esto está permaneciendo constante para el caso de estado estable. No estoy aquí diciendo de qué depende que sea estable o transitorio, únicamente digo que esto está cambiando. El tanque de gas cambia, aunque allá me pusieron el ejemplo de que abrían la válvula, bueno, sí, pues en función de que se abre la válvula, de que hay un flujo a través de una superficie, se da eso. Pero aquí, ¿qué unidades va a tener para esta ecuación en particular? ¿Cuáles son las unidades? Kilogramos. Kilogramos, porque estamos hablando de masa. ¿Están de acuerdo? Sí. Tengo 2 opiniones que sí. ¿Alguien más que esté de acuerdo? Sí, profe. 2, 3. ¿No será kilogramos sobre segundo? Flujo másico, ¿no? Me preguntan. Bueno, según yo es flujo másico kilogramos sobre segundo. Sí, igual. Bueno, justamente por esa palabra que me acaban de decir es por lo que hago la pregunta. Porque yo dije, ¿a qué se refiere este término? Y ya me dijeron, es la variación de la masa con respecto del tiempo. Pero luego acabo de decir, pero este término está variando la cantidad de masa en el interior del cilindro de gas. Pero no estoy diciendo de que depende, aunque sé que depende del flujo másico, pero no es flujo másico. Y ven cómo tenemos un error conceptual. Yo sé que no todos, a lo mejor algunos lo identificaron como masa. No es masa por unidad de tiempo. Pero el hecho de que sea kilogramos sobre segundo en el caso del sistema internacional no implica que eso sea un flujo másico. Eso me está diciendo, dentro del espacio que estoy analizando, que se llama volumen de control, hay 5 kilogramos de masa cada segundo. Pero luego otro segundo después ya tengo otro valor diferente, ya tengo un valor mayor, o sea, que esté avanzando, digamos, que sean 5 kilogramos cada segundo, pero es la cantidad que tengo al interior. La velocidad de variación de la masa al interior, ¿cómo está variando? Está variando con ese ritmo. ¿De qué depende que varíe eso? Depende, obviamente, de esta otra siguiente parte, ¿no? Que será el flujo. Pero es muy común, muy común, que no logren ver que esto no es un flujo. Esto se llama la tasa de variación de la masa con respecto del tiempo. Es como decir acá, en el caso de la conservación aquí, ¿qué unidades tiene esto? La derivada de la masa con respecto del tiempo en el sistema. ¿Qué unidades tiene? Si lo veo así como tal, sus unidades tendrían que ser masa sobre tiempo, aunque ese valor va a ser igualado a 0 cuando estoy hablando del sistema. Pero lo que quiero demostrar aquí es que no podría ser flujo porque efectivamente siendo un sistema entonces está cerrado y no es flujo. Obviamente esto es igual a 0, pero nada más sin pensar más que en deducir las unidades que tiene la derivada de la masa con respecto del tiempo, no quiere decir que sea un flujo. Ese flujo en todo caso está aquí.
O sea, vaya, el hecho de que un tinaco se vaya llenando depende de cuánta agua está entrando. O incluso no solamente llenándose, también que esté saliendo, porque también depende de cuánto estoy consumiendo, dado que esto es un flujo neto de masa. Pero al interior básicamente lo que tengo es la velocidad de variación del nivel del agua o de la masa total, dependiendo cómo lo esté monitoreando, si es que está aumentando o está disminuyendo. Eso es básicamente lo que me dice. Bueno, entonces ya me tardé aquí en esto. Yo sé que a lo mejor ustedes dirán, pero como que no es tan necesario que les pueda explicar todo esto, pero yo sé que no queda claro y eso me doy cuenta porque pues cada semestre hay que explicar esto y luego uno se enfrenta a revisar los exámenes y es que no queda claro. No, pues es que esto es flujo másico. No, no lo es. En el caso del estado estable, sería entonces 0 igual a la integral de la superficie de control de eta, ¿no es cierto? Ya no estamos en la teorema de transporte de Reynolds, de ρ por v punto diferencial de área. Así. Para el caso de un flujo estable, bueno, primero vamos a poner para el caso de flujo incompresible, quiere decir que ρ es igual a constante. La podemos sacar de cualquiera de las dos integrales, bueno, más bien de las dos integrales, la pasamos incluso para el otro lado y nos quedaría que 0 es igual a la integral, ¿no es cierto? Igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control del diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control de V punto diferencial de área. Luego, además, podría tener el caso de flujo incompresible. Vamos a anotar aquí diferentes casos. Este es uno. Fue el primero, el estado estable, el incompresible. Y luego vamos a anotar el caso de flujo incompresible, flujo estable e incompresible. Quiere decir esto entonces que ρ es constante y que además la variación con respecto del tiempo de la masa en este caso debe de ser igual a 0 y por lo tanto me queda una ecuación bien sencilla que sería únicamente la integral en la superficie de control de V punto diferencial de área. Aquí hay muchas luego posibilidades de interpretar una ecuación de conservación de la masa porque a veces se cree mucho que la conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. Y yo creo que muchos que lo alcanzan a ver podrán estar de acuerdo conmigo. Si es así. Profe, yo tengo una duda. Sí. Donde decimos que que ρ es constante, ¿no simplemente solo sale de la integral? ¿O por qué se elimina? Sale de la integral, sale de la derivada porque no varía, no necesito integrarla, no necesito derivarla, la saco aquí de la derivada también. Y entonces al ser un factor común, divido toda la ecuación sobre ρ, por eso es que se elimina. Ok. Sí, es que ¿Sí? como en el libro lo marca también esa misma ecuación, pero multiplicada por ρ, pues sí, dije, para ver cuál utilizo. Sí, no, pues ambas ecuaciones están adecuadas, ¿no? Porque pues tenemos el hecho de que la incluyamos no tiene ningún inconveniente, tenemos esa posibilidad. Aquí les preguntaba, la ecuación de la conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cuántos alcanzan a ver eso? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí o no? ¿O lo que estoy diciendo no es correcto?
Sí, profe, estamos levantando las manos ahí en Teams. Ah, perdón, no estoy viendo allá. A ver, sí, a ver, sí. Ah, están de acuerdo, muy bien. Tengo varios, todos están de acuerdo, bueno, 10 personas ahorita, 11 están de acuerdo que la conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. Creo que de los 20, bueno, tenemos 34 aquí, este, 34, veo que 27 están de acuerdo. 27 están de acuerdo en 30, 31, 32. La ecuación de conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Están de acuerdo? 33. De 34 nada más falto yo en votar porque yo no estoy de acuerdo. No, esto es un error. Siempre piensan que la ecuación de conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale y eso no es verdad. Eso no es verdad. Por eso lo escribo ahorita. ¿Por qué? Porque al reducir estos casos, esta es la ecuación de conservación de la masa. Y aquí no me dice que lo que entra es igual a lo que sale. Porque la cantidad que se va almacenando podría ser que esté entrando más de lo que está saliendo. Esto es un flujo neto. Eso solamente es posible, lo que acabo de decir, solamente es posible cuando tenemos estado estable. Y yo no lo acoté de esa manera. Yo dije, la ecuación de la conservación de la masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Quién está de acuerdo conmigo? 33 personas están de acuerdo conmigo y no lo tenían del todo claro, pero yo espero que con este ejercicio nos quede más claro. Eso solamente es verdad si alguien me hubiera dicho sí, pero en el caso de estado estable. Cuando es estado estable, sí, y eso me lo representa una ecuación como esta. Vamos a asociar dos definiciones, flujo másico. Flujo másico. Esto básicamente lo voy a poner aquí como, como es la nomenclatura. Flujo másico es una definición que está mucho más amplia de lo que hemos trabajado. Vale, la densidad por la velocidad, punto, diferencial de área. Así. Incluso podría colocarlo de manera tal vez un poco, no sé si sea adecuado que lo ponga para intentar no confundirlo, o sea, lo que busco es apoyar, ¿no? Pero bueno, espero que esto no les vaya a ocasionar ningún inconveniente, sobre todo por el signo que también ya me preguntaron y que ahorita lo voy a abordar. Esta es una definición, flujo másico. Y luego, aquí voy a poner otra definición que es flujo volumétrico. Volumétrico. El flujo volumétrico lo voy a representar como V, ¿cómo se llama aquí? Cruzada con esta línea, y esto va a ser la integral de la velocidad por el área. Generalmente a nosotros nos enseñaron que el flujo es la densidad por la velocidad por el área. Sin embargo, eso no es una definición total porque la velocidad tendría que tener una característica particular que sea exactamente la misma en cualquier punto del área. Y eso no necesariamente se cumple siempre. De hecho, en la generalidad y en la realidad eso no sucede así. Por eso es necesario asociar una integral para que esté la velocidad en función del área. Lo mismo para el caso del flujo volumétrico, que generalmente nos enseñan que es la velocidad por el área, pero eso es bajo una consideración de tener no variaciones de la velocidad con respecto del área. De otra manera, si la velocidad es variable, habrá que integrarla y tener este concepto de flujo volumétrico. Creo que estas serían las posibilidades que tendría para, digamos, avanzar y ahora resolver algún ejercicio. No sé qué me opinen ustedes, si quieran que les explique algo relacionado a los ejemplos, y luego ya me voy a un ejercicio, o cómo me apoyan ustedes para saber qué hacer.
¿Qué hago? ¿Les resuelvo alguna duda sobre el ejemplo o ya me voy directamente a un ejercicio? Yo diría que un ejercicio, profe, para de ahí guiarnos con los ejemplos que ya están propuestos en el libro. No sé Pero qué ya los opinan los revisaste. demás. Ya los revisaste, los ejemplos. Sí, ¿Sí? ¿No tienes ninguna sí, duda? sí, tengo dudas, pero supongo que con los ejercicios que hagamos, de ahí puedo solucionar las dudas. Dime cuál es tu duda. Era sobre los signos también, de cómo los toman en, en los ejemplos. Ok. Ok, ok. ¿Alguien más? No, yo también estoy de acuerdo con que realicemos ejercicios, profe, porque sería más tardado el ir analizando los ejemplos nada más. ¿Te queda alguna duda en los ejemplos? Pues sí, también con respecto a los signos, pero yo siento que sería más productivo también verlo de forma un poquito más práctica. Ah, pero esos ejemplos son prácticos. Ay, Sí, lo pero abrí. ya están hechos. Y los que voy a hacer también van a estar hechos. Una vez que los haga, yo los voy poniendo. Está bien, quiero ver cómo me opinan. Yo quiero saber qué traen ustedes de haberle dedicado el tiempo, ¿eh? La justicia es divina, ¿eh? El que trabaja va a tener su recompensa. Bueno, me seleccioné estaba viendo aquí algunos ejercicios, pero estaba pensando luego a veces estos ejercicios ayudan mucho para ilustrar lo que estamos, lo que estamos requiriendo. Mm, Pero bueno, me quedo con ese que ya había seleccionado, si les parece. Aquí, de aquí, este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Va. Ok, vamos a tratar de resolver ejercicios, nada más que aquí no voy a poder copiarlo. Voy a tener que traerlo de otra manera. Y era en forma integral, ok, aquí es donde iba. Vamos a ver. Estamos muy lejos. Ya les voy a encargar también un listado de ejercicios de aquí para que vayan practicando. Aquí está el que quiero, ¿no? Entonces, este ejercicio nos lo llevamos, es un, este, un tubo que tiene un doblez y analizarlo nos pide determinar bueno, aquí se me movieron algunas cosas, lo leo en el original, sería agua que entra este, a un tubo que tiene dirección, dos direcciones de flujo, ¿no? Es en dos dimensiones la dirección del flujo, porque va en X y luego va en Y según este sistema coordenado. Es un canal cuadrado, o sea, quiere decir que no es circular, esto tiene una proyección perpendicular de un ancho W cualquiera, no sé si lo diga por aquí, ahorita lo vemos. Lo que sí tiene es que su altura, esta siempre se mantiene constante, es H, vale 75.5 milímetros, y el flujo en la entrada es uniforme. ¿Se acuerdan que por ahí hace ratito había dicho, mejor dejo reservada la palabra uniforme para explicarla más propiamente donde la voy a requerir? Aquí está. El canal tiene un doblez que hace un ángulo de 90 grados y hace un cambio de dirección del flujo y produce, por lo mismo del cambio de dirección, un perfil de velocidad
en la salida que no es uniforme y, y está definido por esta línea recta, ¿no? Donde una velocidad mínima en este punto, una velocidad máxima en este otro, o sea, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a h, según estas dimensiones. Con estos valores, que la velocidad máxima es el doble de la velocidad mínima, nos piden determinar justo el valor de la velocidad mínima si el flujo de entrada tiene una velocidad de 7.5 metros sobre segundo, perdón. Entonces, vamos a copiar para llevárnoslo de manera igual. Vamos a ponerlo aquí. Pues aquí nada más me faltó el de 90 grados. 90 grados. Ahí está todo igual. Ah, no, es aquí el 5, velocidad máxima igual a 2. 2 veces la velocidad mínima. Tal vez conviene también aquí traerla para acá. U igual a 7.5, H igual a C. Sí, o sea, el igual lo pasó como 5, ¿no? Bueno, ahí está ya. Entonces vamos a analizar algo bien importante. Dos cosas que no se les deben de perder aquí. Necesario, indispensable. En el examen no hacían este tipo de anotaciones. Voy a tener que escribirles. Inciso A, coloque un volumen de control. Inciso B, haga un diagrama de cuerpo libre. Inciso C, ponga todo esto porque no se acostumbran a hacerlo todavía. Y entonces, necesario. Vamos a ponerlo en otro color para que se vea la solución. Entonces vamos a poner aquí que sea para que a ustedes les quede anotado, necesario, siempre. Volumen de control y además sistema coordenado. Sistema coordenado. Si esto no lo tienen, entonces todo lo que hagan posteriormente va a ser difícil que podamos interpretarlo como correcto porque pues no estoy sabiendo las direcciones de lo que yo estoy manejando y por eso siempre es bien importante colocar una dirección X, una dirección Y, aunque aquí me está poniendo un sistema coordenado local, esto lo dejo porque lo voy a requerir para la ecuación que aquí me representa. Luego, mi volumen de control, siempre debo de colocarlo de tal manera que, vamos a ponerlo en otro punto para que se vea mucho más claro, aquí, es con una línea punteada, voy a definir la parte que voy a analizar. Recuerden, un volumen de control es una sección, es exactamente como un sistema, solo que en el volumen de control tengo la oportunidad de colocar, de tener una entrada y una salida de flujo, o sea, hay intercambio de masa entre el volumen de control y el ambiente. Entonces, siempre volumen de control y sistema coordenado. Ahí está. Me pide determinar regresé y me cambió aquí luego lo corrijo. Me pide determinar el valor de U máxima. Lo voy a poner incluso con rojo. Determinar V, lo está poniendo como V. Determinar V mínima. Esto es mi objetivo. Eso es lo que quiero determinar. Conozco el valor de U, conozco que V máxima vale 2 veces V mínima, que aquí hay un valor de velocidad que es variable, que en este caso sí es constante, que hay un ángulo de 90 grados, que esta H vale 75.5 milímetros y creo que nada más. Es todo lo que tengo. Entonces, de la ecuación de conservación, bueno, primero vamos a escribir consideraciones.
Esto es bien importante porque si no, no vamos a poder resolver el problema. Consideraciones. Consideraciones. Primero, la primera, ¿creen que sea estable o transitorio? Estable. Estable. ¿Por qué podría ser transitorio? Es estable porque la velocidad es uniforme, ¿no? No, no, o sea, eso no lo demuestra. Fíjense, ustedes me pueden contestar en un examen, es estable, y voy a decir, es estable. ¿Por qué es estable? Porque la velocidad es uniforme. No, no es por eso. Es estable, pero no es por eso. Sé que necesitan todavía una espada del augurio para ver más allá de lo evidente y sé que hasta el momento pues me han contestado que es estable, pero no sé si alguien me pueda decir por qué es estable, aunque también escuché por ahí a alguien que me dijo que es transitorio y tal vez está pensando que es transitorio porque... Profe, no es bueno, más bien es estable porque no hay variación ni volumen con el respecto al tiempo. Ok. ¿Y eso cómo lo puedes traducir? O sea, asocia densidad y volumen. ¿Qué es que implica densidad y volumen? Ahí lo tienes, es un concepto, es una definición. ¿Cómo, profe? Es un concepto, es una definición, es correcto lo que me has dicho, pero todavía quiero dejarlo más claro. Si asocias densidad y volumen, es masa. Muchísimas gracias. Entonces, todo lo que me dijiste, en lugar de decir que la densidad y el volumen no son constantes, porque lo son, lo son porque esto es una tubería rígida, no va a cambiar su tamaño, no me dice que haya ese cambio. La cantidad que exista de masa al interior de este volumen que yo he acotado va a ser la misma siempre. Y entonces, miren, me voy a pasar un poquito para acá y voy a poner ecuación de gobierno. Ecuación de gobierno. Generalmente los problemas los quieren resolver aplicando fórmulas y ese es un error. No se pueden resolver los problemas así, se debe resolver analizando. Aquí voy a poner ecuación de gobierno, voy a ponerle conservación de la masa. Es con lo que voy a resolver esto. Conservación de la masa. Y esta me dice que es ρ por el diferencial de volumen más la integral en la superficie de control de ρ por v punto diferencial de área. Yo pregunté, consideraciones, ¿creen que sí ha estado estable? Sí, ha estado estable, pero no me supieron contestar. ¿Qué necesito yo para poder trabajar mi ecuación? Pues saber si un término lo voy a considerar o no lo voy a considerar. Y la mayoría de las veces quitan los términos, pero no saben por qué. Y esa es mi intención, que tengan claro el de dónde viene o no viene, ¿no? Con esto último que me aportaron, efectivamente, es estable porque la propiedad que voy a estudiar es una propiedad extensiva que se llama masa, conservación de masa, y que la identifico como la densidad y el volumen, que si hago pequeños elementos aquí diferenciales de volumen, si estos son elementos diferenciales de volumen, los multiplico por la densidad y luego además sumo todos esos elementos de volumen, o sea, hago una integral, obtengo la masa total de lo que se encuentra dentro del volumen de control. Y si eso lo derivo con respecto del tiempo, entonces me doy cuenta que no cambia. Ah, pues entonces debo de lograr ver que esto es consideraciones estado estable. Y entonces aquí puedo decir que esto implica que la variación con respecto del tiempo, y voy a poner de la masa, y voy a poner aquí del volumen de control, es igual a 0. Esto es lo mismo que tengo por acá en mi término, pero yo ya lo pude haber deducido desde el inicio. Siguiente consideración.
Tomen muy en cuenta lo que estoy diciendo, porque más adelante yo pues ya no explicaré tanto y entonces iremos avanzando y pues allí quien logre quedarse con la información será muy adecuado, los demás pues ni modo, tenemos que dejarlos en el camino. Siguiente consideración. Es un fluido incompresible. Ok, vamos a poner flujo. Lo voy a poner como flujo, dado que el fluido es incompresible. Flujo incompresible. ¿Por qué sé que es flujo es incompresible? Porque la densidad es constante. Porque es agua. Es agua y entonces, generalmente, pues para este tipo de problemas, no estamos hablando de termodinámica, pues los vamos a considerar en forma líquida, ¿no? Entonces, a eso es así. Luego, número 3, ¿qué otra consideración podríamos tener aquí dentro de mi espacio a analizar? Bueno, profe, yo leí que este tipo de tuberías no tienen capacidad de acumulación. Por ejemplo, como lo sería un depósito o algo así. Uh-huh. Y entonces, ¿qué crees que podamos hacer con esa información que leíste que es muy buena? Pues creo que es lo de que la variación del volumen no existe, o sea que es constante. A ver, ¿cómo que la variación del volumen? O sea, No bueno, el es... volumen del fluido. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en un depósito, pues tenemos una variación de volumen variable. Si se llena más de lo que se va sacando del depósito, pues el volumen tiende a crecer. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Vas bien, sí, nada más que lo dijiste de manera como no adecuada y es que además te me perdiste porque justo todo eso que estamos platicando va involucrado en esta expresión, en la primera consideración. Entonces, allí está un abono bastante importante en lo que me dicen. Yo leí que este tipo de tuberías no tienen capacidad de acumulación. O sea, que lo que puede entrar es lo que puede entrar y no más. No más, o sea, y eso hace entonces que la masa que se encuentre al interior sea la misma siempre, sea constante. Y vamos a referirnos a la masa porque la propiedad que estamos estudiando es masa. Los problemas parecen sencillos y de hecho yo sé que lo son, solo que los resuelven de manera mecánica, aprenden cosas por allí de que a lo mejor no me ponen atención a mí porque no tengo la habilidad para poderles transmitir de manera adecuada el conocimiento. Luego buscan por ahí un video en internet y luego o ven alguna solución y creen que porque aquello se resuelve así, yo voy a resolver otro problema igual y eso no conviene. Conviene que tenga conocimientos para poder resolver y aplicar las cosas. Entonces, allí abonando a tu participación, es más propio que digamos que la masa permanece constante, obviamente en función de que el volumen permanece constante y que la densidad es constante, y eso está desencadenado en esta consideración. Ok, entonces, ¿alguna otra consideración que tengamos para este ejercicio? Pues quizá que haya un flujo uniforme en la entrada de la tubería. ¿Qué implica flujo uniforme? Que no hay un cambio con respecto a la posición. Y si me podías explicar un poquitito más lo de posición, muy bien lo que me has aportado. Digamos que, por ejemplo, en el rectángulo, por ejemplo, que se puede observar de la velocidad, Uh-huh. ponemos un punto izquierdo en la parte de la izquierda del rectángulo Uh-huh. y un punto en la parte de la derecha. No sé, por ejemplo, la propiedad de la velocidad debe ser la misma en toda esa. O sea, de un No, punto a un punto, la velocidad debería ser la misma porque no hay un cambio con respecto a la posición. de un punto a un punto la velocidad es la misma, algo así, ¿verdad? Ajá. ¿Qué crees? Que ibas muy bien, pero en ese último ya te me descompusiste, no es correcto eso último. Casi. Casi, pero lo necesario aquí es que tengamos claro el concepto. Alguien que me ayude a descifrar eso, porque aquí lo dice, miren, con velocidad uniforme U. ¿Quién me ayuda? ¿Qué implica flujo uniforme?
Flujo uniforme en la entrada, me parece bien, me lo ibas diciendo de manera adecuada, pero no sabes a qué se refiere flujo uniforme. Y no dudo que más de alguno no lo sepa. De hecho, hay quien termina la carrera y todavía no sabe lo que es flujo uniforme. Flujo uniforme en la entrada. De una vez voy a colocar aquí que la entrada le voy a llamar sección 1 y la salida le voy a llamar sección 2 en la entrada. Flujo uniforme en la entrada, sección 1. Yo sé que ustedes ya podrían estar por acá queriendo resolver la ecuación y demás, pero lo harían sin saber por qué lo están haciendo. Y luego entonces en un ejercicio diferente, pues no voy a saber por qué. Y eso es parte de lo que necesitamos entender, aprender. ¿Quién me explica qué es un flujo uniforme? Que sin importar la altura que nos dan, sigue teniendo el mismo valor. Sin importar la altura que nos dan. Ayuda, pero no es suficiente, o sea, no es tan genérico, porque este flujo uniforme nos lo vamos a encontrar muchas veces y necesitamos definirlo de manera genérica. Vaya, estoy preguntando definición de flujo uniforme. Fíjense bien. Debo de tener aquí algunos que están llevando la materia por segunda ocasión. Debo de tenerlos, ¿sí o no? Sin escuchar quién, díganme. Nada más uno, ¿sí? Por ahí, sí tengo al menos uno. ¿Todos en primera ocasión? ¿No hay nadie en segunda ocasión? Bueno, entonces les voy a platicar por qué. ¿Ya levantaron la mano, profe? Ah, ya, ok, va, gracias. No quiero identificarlos ni exponerlos a nadie más, ¿no? Lo que quiero decir nada más es lo siguiente, muchachos. Generalmente, creemos que nos va mal o que casi estamos a punto de aprobar una materia, pero, el profe mala onda, si yo el problema lo tenía bien, si es que sí sé, pero lo que me falla nada más fue un errorcito en algo, ¿no? Consideran que sabemos. Ese es un problema. Creer que sabemos cuando en realidad todavía no tenemos conocimiento. Y lo estoy demostrando aquí donde vemos que es necesario saber lo que es un flujo uniforme. Porque estoy preguntando, o sea, ustedes me pueden decir, no, profe, yo sí sé. Ok, díganme qué es un flujo uniforme. Ya pregunté y todavía no logro encontrar la respuesta. Iba muy bien, pero no fue correcto lo último ya que me dijo, ¿no? Graben esto, y de hecho está grabada la sesión. Flujo uniforme implica que la velocidad es constante respecto del área. Nuevamente, porque me van a volver a preguntar, yo lo sé. Profe, ¿me podría repetir qué es flujo uniforme? No sé si valga el que tengamos que atenderle por allá quien no está en este momento, probablemente está ocupado, ¿no? Y luego me dicen, no, profe, pues no pude entrar, pero yo me pongo al corriente. A veces eso es pura mala creencia de nosotros, que nos vamos a poner al corriente, porque no es así. Muchas de las veces no es así. Flujo uniforme. La velocidad es constante respecto del área. Y entonces, ya lo puedo ver aquí, que no es de un punto a otro punto, no. Que esos puntos, pues, serán buenos, pero lo que me dijeron respecto de la altura también era bueno, pero no era genérico, porque era más adecuado decir con respecto del área para que involucre cualquier condición, porque en algún problema donde no tenga esta H, pues entonces se va a poner difícil interpretarlo. Pero si decimos que con respecto del área, no importa que el área tenga forma de corazón, o forma de rectángulo, forma circular, no importa. Flujo uniforme es que la velocidad es constante respecto del área. ¿Queda claro? ¿Sí?
Pero una pequeña duda, ¿es posible tener el flujo uniforme dentro del tubo considerando la viscosidad que altera la velocidad? ¿Qué crees? Que lo que estoy diciendo es una mentira. Ajá. Este flujo uniforme, muy buena aportación, muy buena, porque este flujo uniforme, ya lo había mencionado por acá, miren, cuando te expliqué estos conceptos, dije, generalmente nos enseñan que el flujo es la densidad, la velocidad por área. Ah, no, es que la fórmula del flujo másico, uy, es que la fórmula del flujo volumétrico. Esto es correcto, pero lo que no, a lo mejor habíamos visto, es que esa velocidad se debe de considerar velocidad promedio. Entonces, justo lo que me acabas de comentar de manera muy adecuada, qué bueno que lo dijiste. No voy a pensar ahorita dentro del tubo, voy a pensar exactamente aquí, porque aquí, bueno, también sé que estás considerando, porque como está fuera, como está a punto de entrar, entonces hay posibilidades de que esto sea así. Pero el tema es que nosotros en un inicio del curso revisamos que hay una condición muy propia del flujo, así lo pongo aquí, una condición muy propia del flujo en un ducto, bueno, pegado a una pared, donde el flujo atiende a una condición de no deslizamiento. Entonces, siempre que un flujo se encuentre pegado a una pared, y por eso allí la pregunta de si es posible que al interior se mantenga así uniforme, con mucha imaginación, esto es una parábola, hay mucha imaginación. Si es que logran ver la parábola es porque van a pasar, si no están viendo la parábola es que todavía les falta conocimiento. Espero que me entiendan aquí en la idea que estoy transmitiendo. Entonces, efectivamente, esto realmente es una consideración que en la realidad no se puede dar. No se puede dar. Por eso mencioné, dije entre comillas, es una mentira, porque muchas de las veces y todo lo que estudiamos, casi en la mayoría de las ocasiones, hacemos consideraciones, hacemos suposiciones. Justo esto es una consideración. Considere, y no lo dije yo, lo dice acá, mire, con velocidad uniforme U, esto fue en la entrada, ¿sí? Porque estaba hablando aquí de la entrada. Entonces, estas consideraciones son necesarias porque de otra manera en la realidad no podemos resolver todo lo que está implicado en un fenómeno. Entonces, ya al interior ahorita no me meto, pero efectivamente no se va a dar esto porque está implicada la viscosidad y de hecho justo es la responsable de que esto se dé de manera diferente. Entonces, pues muy bueno por lo que me comentaste. Y comentaste para todos. Entonces, nuevamente, quedó grabado ya, y digo grabado en que ustedes lo escribieron, que un flujo uniforme implica que la velocidad es constante respecto del área. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Ok, muchísimas gracias. La vamos a necesitar durante todo el curso, todo el curso. Las anteriores también, esta de estado estable, por eso me tardo mucho en explicarlo. Si no, de otra manera, yo podría estar ya resolviendo el ejercicio, sin saber ni por qué. Sí, profe, pero es que así lo hacían en el YouTube. Sí, pero eso no vale. No, es que así lo hacen en el solucionario. Sí, pero necesito yo saber por qué. Bueno, aquí estrictamente, yo debo de decir que esto es 0, esto es igual a 0, y lo voy a poner por la consideración 1. Lo ponemos tal y como lo pone el Fox. Y luego entonces voy a borrar este pedacito aquí que nada más intentaba explicar algo. Entonces nos quedaría que además densidad es constante, además ρ es igual a constante, además ρ igual a constante, porque esto lo dijimos en la consideración 1, y por lo tanto entonces me quedaría que 0 es igual a la integral, y lo voy a poner aquí todavía así, v punto diferencial de área, así. Luego, los minutitos que me quedan, sé que sí, ya después de las consideraciones todo es mucho más sencillo,
Esto lo vamos a separar en dos regiones, que sería esta superficie, de hecho, debería de ser en todas las secciones por donde hay superficie de control, pero desde esta parte y toda esta parte de acá, hay un área por donde no hay cruce de masa, por lo tanto no tiene caso que lo analice, vaya, si no hay velocidad no tiene caso, y por eso definimos la sección 1 y 2 únicamente a considerar. Y entonces va a quedar aquí una velocidad así, y luego punto diferencial de área. Siempre poner esto, la integral en la sección 2 de V punto diferencial de área, ahí está. Luego vamos a explicar justamente lo del producto punto, desarrollando producto punto, y es que aquí ya no es tal como me lo preguntaron, que si era una consideración, más que una consideración es un resultado. Algo diferente es yo decir que esto es estable, tengo la justificación porque es estable, también tengo la justificación porque es compresible, y también tengo una justificación, aquí lo pongo entre comillas, de que es uniforme, porque esta sí me la dijo el problema, y además ya analicé la situación. Pero el producto punto va a resultar ser, en la sección 1, lo voy a poner en el diagrama, que la velocidad 1, lo voy a poner aquí como vector, esta es la velocidad 1, pero en un volumen, en una superficie de control, el diferencial de área, que debe de ser de la sección 1, aquí, esto debe de ser de la sección 1, es así. Y luego, en este otro caso, tengo aquí que esto sería la velocidad 2, vector, y luego tengo también que el área sale de esta superficie, porque ya definimos el área que siempre es un vector saliendo de la superficie. Entonces me quedarían estos dos vectores así, con mucha imaginación, ahí están derechitos, ¿no? Quiero ver si logro avanzar. Algo importante aquí es que este subíndice es para ahorrarnos tiempo, y lo voy a poner entonces ahora, este subíndice es aquí, este subíndice aquí, este subíndice aquí y este subíndice aquí, pero voy a desarrollar el producto punto. En la sección 1, el producto punto implica que hay un vector velocidad en este sentido y un vector área en el otro sentido, de tal manera que el ángulo es de 180 grados, ¿sí? Entonces, voy a poner, a lo mejor sea propio poner esto así, vector velocidad 1, y luego, justamente, esta es la superficie de control, y luego pongo que esto sea el diferencial de área de la sección 1. Y aquí existen 180 grados. Diferente en la salida, donde tengo un vector velocidad 2 y un vector, los pongo un poquito separados, diferencial de área 2. Pero son vectores. Entonces, con esta explicación nos damos cuenta que aquí hay 0 grados, aquí hay 180 grados, por la definición del producto punto, y es lo que estoy diciendo aquí, desarrollando producto punto, tengo que 0 es igual a la integral, todavía no voy a dejar de hacer la integral, y en lugar de poner el subíndice 1 aquí, voy a poner V1 por el diferencial de área 1, y esto fue negativo, porque el coseno de 180 grados es menos 1. Luego, más, porque en este caso el coseno de 0 grados es 1, y entonces me queda la integral de la velocidad 2 por el diferencial de área 2. Sean muy estrictos en poner vectores, punto, vectores, punto. Y acá, como acabo de realizar el producto punto, entonces sí, ya puedo hacer esto. Y sé que en la mayoría o en muchos existe un desorden para poder desarrollar las operaciones de manera estricta. Bueno, como dije, este subíndice generalmente aprovechamos y lo ponemos únicamente aquí. Ahora, dada la consideración 3, y ya creo que es lo único que voy a escribir, dada la consideración 3, y lo que es más, para los que no nos pusieron atención, lo vamos a dejar así sin regresarme a que es la consideración 3, espero que la tengan en mente. 0 es igual a menos V1 por la integral del diferencial de área 1 más V2
por la integral del diferencial de área 2. Así. Integrando, no tengo mayor inconveniente en desarrollar esta integral y me quedaría que 0 es igual a menos V1 por el área 1, la integral de un diferencial de área es área, más una V2 por el área 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenía A, y además recuerden que esto fue un flujo uniforme, no es cierto, aquí estoy mal, por la consideración, dada la consideración 3, justamente me estoy yendo. ¿Es para uno, no, profe? Sí, dada la consideración 3, solamente es para 1, es justamente lo que quiero demostrar en este ejercicio. Podemos hacer esto y luego vamos a dejar esto así. Entonces sería únicamente la integral, así, de V, y aquí le voy a poner 2 por el diferencial de área 2. Lo único que pudimos hacer fue sacar de la integral justamente en la sección 1. Que bueno, lo que pasa es que estoy viendo el tiempo y quería terminar, pero no, pues, para no irme tan rápido, justamente esto es lo que queremos hacer, ¿no? En la siguiente parte lo que haremos es integrar, dado que esto solamente es uniforme en la 1, gracias allí que ya también me apoyaron, ya me estaba yendo, pues le continuamos la siguiente sesión, donde tenemos que establecer la relación que existe entre la velocidad y el área para poder desarrollar esta integral. En este otro caso, pues es muy sencilla, porque la integral del diferencial de área vale simplemente el área. Y pues bueno, básicamente la intención del ejercicio era apuntar hacia el orden de las soluciones, explicando algunos conceptos y demás. Yo me puedo ir resolviendo ejercicios sin explicar mucho, podría resolver muchos, pero creo que, o bueno, no sé si muchos, pero sí varios, pero creo que es más necesario que le pongamos atención a los puntos por allí sensibles. ¿Tienen algún comentario? No, pues, de mientras no. Bueno. No, profe. No, profe, todo bien. No, profe, gracias. Entonces, si no hay comentarios, aquí dejamos esta sesión. Ya nos pasamos un minutito. Les agradezco la atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe.